La diapositiva intenta mostrar, ¿no?, que finalmente la familia o lo que suceda con cada uno de los miembros de la familia va a repercutir en los demás. La familia vista como un subsistema es un sistema en el cual cada uno de los que la componen van a interrelacionarse. Por lo tanto, si bien es cierto, pueden nacer niños con discapacidad, puede a veces también la discapacidad presentarse en el transcurso de la vida, de repente un accidente, alguna enfermedad, etc. Esto que sucede a una persona de la familia va trayendo una serie de consecuencias en este contexto familiar. Cambian los roles, tienen que adaptarse a las expectativas, cambian las relaciones, surgen nuevos roles, como el rol del cuidador, de la cuidadora. Entonces la familia necesita también ir transformándose y reorganizándose después del duelo para poder tener respuestas y poder contribuir, ¿no? Como bien se sabe, la familia es uno de los medios de socialización más importantes para el ser humano. Entonces puede contribuir en el desarrollo, en el crecimiento, en el fortalecimiento de esas capacidades y más allá de la discapacidad puede tener un ser humano. La familia a lo largo de la vida va pasando por una serie de crisis. Algunas de ellas serán crisis esperadas, como por ejemplo el caso cuando uno forma una pareja, cuando nace un hijo, cuando el hijo va a la escuela, cuando los hijos están en etapa de la adolescencia. Entonces son crisis naturales que toda familia va a pasar a lo largo de su ciclo de vida. Pero ¿qué sucede en el caso de las crisis inesperadas, como dice ahí? En las crisis inesperadas van a estar los accidentes, la muerte, también la discapacidad, porque uno no espera, no son parte natural del ciclo vital de una familia. ¿Qué sucede en las familias con discapacidad? Las crisis esperadas y las crisis inesperadas se traslapan, porque en las familias, cuando hay varios miembros, por ejemplo, el que nace con discapacidad puede ser el segundo o el tercero. Ya tienes hijos que van a la escuela y ahora tienes que adaptarte a esta crisis inesperada de un reto o de un hijo con discapacidad. Entonces, en las familias con discapacidad, que si bien es cierto van a tener las mismas funciones, digamos, de todas las demás familias, sin embargo, va a requerir de un esfuerzo adicional, de un reto mayor, dependiendo de sus recursos, porque es importante también reconocer los recursos de la familia, va a depender mucho de sus recursos para que puedan manejar esta situación de crisis inesperada. Entonces, en las familias con discapacidad, las crisis esperadas y las crisis inesperadas se van encontrando y van generando situaciones de conflicto, de dificultad, pero también en muchas familias van generando el encontrar y desarrollar los recursos que la familia necesita para seguir adelante. Porque en el trabajo que tenemos con las familias, hemos visto que si bien es cierto, las situaciones pueden ser muy difíciles para la familia, sin embargo, la familia también va buscando respuestas, va buscando estrategias, va ensayando algunas cosas que si bien es cierto, no le resultan todas, sin embargo, se va fortaleciendo y va identificando también sus propios. Cuando tenemos una familia que de repente va haciendo su evaluación frente a esta crisis inesperada, su evaluación de recursos y siente que no puede responder, que no puede manejar, entonces son las familias a las que hay que proponer también un trabajo diferente, un trabajo de acompañamiento que permita ir entendiendo lo que está sucediendo, resolviendo, trabajando el tema del duelo, pero también permitiendo junto a eso la reorganización de la familia para responder a esta crisis inesperada. Decía la primera diapositiva, lo que sucede con los miembros de la familia afecta a los demás. Eso no solo va para el
el tema de un hijo con discapacidad, sino también lo que haga un papá, una mamá, un hermano, un abuelo, un tío de esa familia, igual va a terminar afectando e impactando en todo el contexto familiar, en toda la familia. Por eso es importante que se pueda trabajar en algunos niveles que voy a ir comentando, tanto a nivel de la familia, del individuo, de la escuela, de tal manera que no solamente se desarrolle actividades con los niños o con los adolescentes, sino también con la familia, para mejorar el funcionamiento de ese contexto que va a acompañar a ese niño o niña en su desarrollo. Además del trabajo que se haga con la escuela, del cual ustedes deben conocer seguramente más que yo. ¿Cuáles son estos conflictos que nosotros hemos ido también encontrando en la práctica en las familias con un hijo con discapacidad, con un hijo o una hija con discapacidad? Uno de los conflictos que surge es en la relación conyugal. Y esto es importante porque cuando se hace una intervención con la familia hay que tener en cuenta estos tres subsistemas: el conyugal, el fraternal, el parental, porque cada uno de ellos va sufriendo transformaciones y crisis propias. Entonces tienes ahí las crisis de la familia más las crisis de los subsistemas que se van traslapando nuevamente. Es por eso que las relaciones en la familia resultan siendo a veces tan complejas que a la familia le falta recursos, porque la familia está en crisis, las personas están en crisis, la mamá está en crisis. Sin embargo, no hay que olvidar la enorme capacidad y potencialidad que tienen los seres humanos para enfrentar la adversidad. Eso es algo, creo que tiene que ser un principio fundamental en el trabajo de aquellos que nos relacionamos, desarrollamos actividades con personas. Decía yo con el tema de la relación conyugal. Generalmente se centra la preocupación de la pareja, se empieza a centrar en la preocupación del hijo o de la hija con discapacidad. No hay espacios para compartir, no hay tiempos para compartir juntos. Muchas veces la pareja empieza a reducir sus actividades sociales, se aísla, unas veces también se rompe de repente aquellas posibilidades de acuerdo, de diálogo, porque cada uno está tratando de resolver por su parte la situación, resolver aquello que la discapacidad trae consigo para la familia y para las personas de esa familia. Entonces la relación conyugal queda poco espacio para ese compartir en esa relación de pareja que también es importante cuando la pareja vive junta. Claro, si la pareja no vive juntos, son por ejemplo padres separados, tendrán que trabajar más el tema de la parentalidad, porque uno puede divorciarse, puede tener ese esposo, pero no existe ex hijo, es hija. Entonces allí habrá que ir trabajando en función del tipo de familia. Porque no vamos a pensar que solamente existe la familia nuclear, existe la familia monoparental, la extensa, la reconstituida y todos los tipos de familia que hoy en día también se están viendo, ¿no? Familias solo de hermanos, etc. Familias finalmente, desde el concepto de lo que es una familia. Entonces, para aquellos familias en los cuales los esposos viven juntos, también sufrirán el que haya. Eso es para despertarnos un poco. También surgirá un nivel de dificultad y de crisis. Por lo tanto, ese es un nivel de intervención cuando trabajamos con niños con discapacidad. Claro, habrá profesionales, especialistas, etc. Pero esto nos permite darnos cuenta que necesitamos un enfoque y una mirada integral en las acciones que hacemos con la familia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño que tiene de repente alguna dificultad en la audición y solamente trabajamos con el niño,
no estamos ayudando a que la familia pueda reorganizarse y finalmente pueda hacer ese soporte porque va a acompañar a ese niño. Pero también hay que mirar más allá, como dice esta diapositiva. ¿Qué está pasando con esa relación de pareja que finalmente va a ser el soporte para que las cosas sucedan en la casa? Entonces hay que trabajar también con los niños, con la familia en su conjunto, pero además con aquellos esposos que aún no siendo papás pueden ser los adultos que viven con este niño con discapacidad. Luego tenemos también los problemas que surgen en la relación de hermanos. Recuerdo mucho un caso, por ejemplo, de es una familia con 5 hermanos. Uno de los niños es de 12 años, es un niño con síndrome de Down. ¿Qué es lo que pasaba? Los hermanos habían construido todo un argumento en relación a que los problemas de esa familia se debían a Carlos, que era el niño con síndrome de Down. Y había celos, había situaciones de incomodidad, porque claro, la mamá atendía, digamos, una buena parte de su tiempo la pasaba atendiendo al hijo, a Carlos, en este caso, a Carlitos. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Cómo se sienten los hermanos? ¿Qué piensan los hermanos? ¿Qué hacen los hermanos? También es un tema importante para mirar y para trabajar en los programas que atiendan a poblaciones con discapacidad. No solamente en el tema de niños, también jóvenes, adultos, si es una discapacidad de nacimiento, si es una discapacidad de repente producto de un accidente, si es temporal. Pero finalmente todos van a cambiar en sus relaciones y eso es lo que hay que mirar. Y tenemos aquí también, dice, la relación parental. Es decir, más allá de esa relación de pareja que hay, si hay hijos, hay una serie de relaciones, de acuerdos y de situaciones que van a suceder en estos dos adultos que tienen hijos, que son papás. Además de ser esposos, son papás. Y entonces también hay que trabajar con las familias o con los padres, en este caso, por un lado, para que puedan separar aquello que significa al subsistema conyugal, el ser pareja, el ser esposos, y aquello que tiene que ver ya con las responsabilidades como padres. Porque muchas veces esto se confunde y entonces no se entiende cuando la mamá dedica a veces más tiempo o ha cambiado de repente sus actividades, las ha reducido sus actividades personales, familiares, para llevar al hijo, por ejemplo, a la terapia o a la rehabilitación o a donde necesita ir al médico, etc. Entonces, si este esposo no hace esa diferencia de que ella está siendo mamá y como mamá le corresponde hacer ese rol que le tiene que imputar, entonces él de repente puede estar demandando más tiempo, puede reclamar porque no hay tiempo para él, etc. Entonces deberán trabajar tanto el rol parental como el rol conyugal, porque ambos se van a retroalimentar en una familia. Aquí yo lo separo en cuadraditos, 3. Sin embargo, en la vida, en la práctica de la vida de la familia, todo esto está relacionado. No es que hacemos una línea y decimos de aquí a acá pareja, de aquí a acá padres. Está relacionado. Por eso es que los adultos necesitan una serie de recursos para separar, diferenciar, tomar distancia, comunicarse diferente, asumir los roles de otra manera, establecer acuerdos, compartir esas nuevas funciones que tiene la familia cuando hay un niño o una niña con discapacidad. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos aquí el programa que dice Aprendiendo a Aprender. Es un programa para el desarrollo de habilidades cognitivas. Es un programa que busca la intervención justamente en estos 3 niveles que yo les estaba contando. Las actividades con el niño que están dadas, por ejemplo, en actividades individuales, fichas de trabajo. Nosotros, como es habilidades cognitivas,
trabajando con los niños actividades de atención, concentración y memoria. Son como las actividades básicas importantes para luego trabajar aquel problema de repente de dislexia que puede tener el niño. Entonces siempre tenemos sesiones individuales para trabajar atención, concentración y memoria. Después vienen ya las actividades de acuerdo a la dificultad o a la necesidad que tenga el niño o la niña. Estas actividades individuales y grupales también incluyen actividades que van a desarrollar no solamente la parte cognitiva, sino también el desarrollo personal. Incluimos actividades de autoestima, actividades de habilidades sociales. Y esto es importante porque mejora la actitud de los niños, mejora la autoimagen de los niños. El darse cuenta que si bien es cierto, voy teniendo dificultades para hacer la tarea, pero ir entendiendo que en vez de leer una vez yo necesito leer 5 y que no hay ningún problema, eso es lo que necesito, que a la quinta aprendo, entonces el niño también se va mirando diferente. Por eso es que hacemos actividades para fortalecer la autoestima y actividades de habilidades sociales. Trabajamos básicamente el tema de comunicación. En la intervención familiar hacemos actividades con la familia, diríamos de tipo orientación y consejería, actividades donde la familia tiene espacio para compartir, un espacio para expresar cómo se siente, un espacio para trabajar de repente el duelo, un espacio que le permita identificar sus recursos, o sea, la familia trabajando con un profesional. Pero también tenemos un espacio colectivo de encuentro de familias que permiten la reflexión, el aprendizaje a partir de las otras familias, de lo que vienen haciendo, de los recursos que van utilizando frente a las situaciones con discapacidad o necesidad de sus hijos. Y luego tenemos las actividades con la escuela, que son actividades centradas a poder generar una mejor predisposición del docente y mejorar la relación docente-alumno. Muchas veces los padres llegan preocupados y dicen, bueno, en el colegio estos son los niveles de exigencia que los comprendemos, pero también nos preocupa cómo la maestra exige, se dirige o estigmatiza o pone de repente allí una etiqueta al niño o a la niña. Se fastidia, se cansa también. Entonces para nosotros es importante que esa maestra o ese maestro pueda estar en las mejores condiciones posibles, no solo de hacer su clase y de enseñar, que es importante, sino de relacionarse con un niño o niña sin mirar que tiene un problema, una discapacidad o una dificultad. Y eso es uno de los principios también que basan el trabajo con los maestros, en nuestro caso, porque no solamente es para niños con discapacidad, es para niños en general. La forma como el docente se relaciona va a ser muy importante para mejorar la predisposición, la actitud de ese niño o de esa niña. Entonces nos interesa fortalecer también esa relación, además de algunas técnicas, algunos tips que se le pueda dar para reforzar las actividades con el niño. Pero queremos centrarnos en el ser humano, en ese docente y en ese alumno que se encuentra en este espacio que es el juego. La intervención con la familia se basa en una relación de respeto, de reconocimiento de las características particulares. ¿Por qué hemos puesto esto? Porque no queremos olvidar que cada familia en esa particularidad va teniendo también sus recursos que muchas veces los han usado, pero que no sabe cómo llevarlos a la práctica en este momento que surgen las crisis inesperadas. Por ejemplo, una mamá me decía, yo ya no sé cómo enseñar las tareas a mi hijo porque no me entiende, me demoro, me fastidio, etc. Y yo le pregunto,
ver, haga un esfuerzo y vamos a recordar cuando tu hijo tenía menos edad. Si tiene 8, tenía 6, 5 o 2 años, ¿cómo le enseñaba a usted? Y entonces la señora va descubriendo que sí tenía paciencia, que sí tenía predisposición, que sí tenía ganas de escuchar, que sí tenía ganas de enseñar. Entonces está en ella esas capacidades. Pero por alguna razón, ella las ha olvidado, las ha puesto en el pasado y no sabe cómo usarlas en el presente en esa situación. Entonces, la familia, así como el ser humano, está dotado de innumerables recursos que aquellos que trabajamos con personas, con familias, tenemos que simplemente recordar, hacer que ellos recuerden que ellos ya tienen esos recursos. Es un espacio para sentirse escuchados y aceptados, es decir, un espacio donde ellos puedan también hablar de cómo se sienten, de cuán decepcionados se han sentido cuando han sido niños con discapacidad, que ellos puedan hablar con libertad también de sus temores a futuro, sin que se sientan juzgados, sin que se sientan de repente avergonzados también, ¿no? Por develar aquellos sentimientos o pensamientos que a veces ellos mismos intentan frenar o intentan combatir, pero que son naturales frente a una situación con discapacidad. Lo que se intenta es poner al costado de estas situaciones o de estos pensamientos tan devastadores y pensar que es difícil esta situación, encontrar aquellas experiencias en las cuales han habido también crisis inesperadas y difíciles y que la familia ha tenido nuevamente sus recursos para hacer frente. La intervención en los subsistemas familiares, como ya veíamos antes, en el tema parentalidad, conjugalidad, en el subsistema fraterno, en el tema de los hermanos. La aceptación y asimilación de la discapacidad. Hay todo un proceso que seguramente ustedes también conocen muy bien, que es el duelo. Después de la aceptación vendrá la reorganización de la familia en términos de funcionamiento, porque necesita adaptarse a esta nueva situación. Y eso solo va a ser posible cuando se ha logrado la aceptación de este niño o de esta niña. Una mamá, por ejemplo, me decía, el hijo tiene 8 años, y ella me decía, señorita, yo lo he puesto en un colegio particular de mucha exigencia para el niño. Y entonces dice, no, pero mi hijo yo sé que puede, yo sé que va a poder. Se le ha evaluado y sin embargo es un niño que tiene un nivel de retardo. Entonces no va a rendir exactamente igual como ella está esperando. Y entonces esto es importante porque ella ya está en esa búsqueda de que le digan lo contrario, ¿no? De que sí, que su hijo va a poder ser el profesional que ella está teniendo en su imaginación, en su cabecita. Y eso, las posibilidades de que ocurra, evaluando con ella, realmente se dio cuenta de que, bueno, lo primero que tengo que hacer es aceptar al hijo que tengo al frente, al que veo todos los días. Y más adelante, cada año, iré construyendo o iré viendo y acercando lo que es posible también que suceda. Entonces, esto es importante porque para que ellos puedan mirar al hijo en esos recursos, para que puedan fortalecer esa capacidad que tiene el hijo, necesitan poner a un costado, olvidarse, porque también hay un duelo de los padres de aquel hijo que debió nacer con ciertas características y que finalmente no. Entonces hay que ayudar también a los padres a hacer ese paso en el cual ellos tendrán que mirar y aceptar al hijo que tienen en casa. Yo apoyo también en la Operación Sonrisa, por ejemplo, y también allí se ve mucho de la no aceptación en un primer momento. Pero junto a eso, después que pasa el enojo, la tristeza, van aceptando también al hijo y se va construyendo una relación que permite el desarrollo de ese niño en todas sus capacidades. Eso es lo que de alguna manera buscamos en esta intervención con la familia. Y para eso necesitamos identificar los recursos familiares, que pueden ser recursos
que uno puede construir o identificar en el momento, pero que también uno puede ir hacia el pasado e identificar esos recursos que están en el pasado, de situaciones que han hecho que esos recursos puedan salir, puedan mostrarse. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo, estoy acá un poco preocupada con el tiempo, porque siempre hay los 20 minutos. Las preguntas van para el final, ¿verdad? Es para el final las preguntas. Una de las actividades importantes que nosotros trabajamos con los padres y con los niños es el poder no sé cómo decirlo, darse cuenta, no, el poder encontrar que ellos son seres humanos valiosos y con muchos recursos, tanto los niños como los padres. Entonces, a pesar de la difícil situación que les toca vivir, es el mensaje también de que sí es posible seguir adelante, resolver, acompañar al hijo y poder también mirar que la familia, o sea, la discapacidad no es todo en la familia. Es importante, cambia los roles. Los padres van asumiendo responsabilidades distintas, pero sin embargo, la discapacidad es solamente un aspecto en ese ser humano y es solamente un aspecto en esta familia. No lo es todo. Entonces, la familia también necesita darse cuenta que la vida familiar es mucho más que la discapacidad. Que la vida en ese niño, en esa niña, su propia vida es mucho más que la discapacidad. Y entonces están de repente allí los otros hijos, está el esposo, están las otras funciones o responsabilidades que tiene la familia. Me acuerdo, por ejemplo, de una familia en donde había tanta dedicación hacia la niña con discapacidad, claro que una discapacidad también severa, que prácticamente la mamá se había convertido en la cuidadora exclusiva y solamente se dedicaba a la niña, ¿no? Entonces allí teníamos varias cosas. Uno, ella al hacer eso, ¿qué está pasando con los demás? ¿Qué está pasando con la vida familiar? En algún momento esta mamá se agota también, se cansa. Además, hay otros miembros de la familia que pueden compartir con ella esta responsabilidad. Tal vez a veces le dicen, mira, te podemos ayudar, te podemos ayudar en esto, pero ella dice, no, es mi tarea, es mi responsabilidad, yo la tengo que hacer. Entonces también hay que mirar que la familia, por eso hablamos de los roles, donde está de alguna manera el rol esperado, aquel que tú dices, esto es lo que deben hacer, ¿no? Pero también está aquel rol que finalmente tú asumes y que te es posible asumir. Entonces, en una familia su vida es mucho más que la discapacidad y hay que ayudarlos a encontrar. Por ejemplo, la mamá decía, sí, yo necesito también algún espacio que no tiene que ser mucho tiempo. Decía, ya, entonces voy a tener 3 minutos para mí durante el día. Voy a escuchar mi música favorita y me voy a poner a bailar durante 3 minutos. Y algo tan sencillo, tan simple, hace mirar que ella, además de ser mamá, también es un ser humano que necesita estos espacios. Entonces, la vida de la familia, la discapacidad no es todo en la vida de la familia. Sí es importante, es algo que ocupa mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos para tener su mirada puesta en la discapacidad, pero hay que ayudarlos también a mirar estas otras áreas de la vida familiar y estos otros miembros de la familia que finalmente son los que van a acompañar a este niño con discapacidad a lo largo de su vida. Probablemente en muchos casos
de toda su vida, porque si es que está sola, discapacidad, necesita severa, necesita un acompañamiento permanente, seguramente alguno de los miembros de la familia tendrán que acompañar. Entonces también hay que ayudar a la familia a mirar estas otras áreas. Ya en las preguntas iremos conversando y seguramente aclarando algunas cosas que ustedes consideren que yo puedo compartir y decirles. ¿Okay?